Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Por favor, si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla y me pueden escuchar para proseguir con esta sesión. Sí, se ve Sí, todo. licencia, pues. Muy amable, gracias. Perfecto, colegas. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este nuevo módulo, ¿no? Que tiene como nombre el tema de formulación de proyectos, ¿no? Vamos a ver como antecedentes, ¿no? ¿Qué es la ingeniería sanitaria? Pues en este caso la ingeniería sanitaria es la rama de la ingeniería dedicada básicamente al saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana. Se vale para ello de los conocimientos que se imparten en las disciplinas como ser hidráulica, la ingeniería química, la biología, particularmente el tema de microbiología, la física, la matemática, la mecánica, electromecánica, termodinámica, entre otras. Su campo se complementa y se comparte en los últimos años con las tareas que afronta la ingeniería ambiental, que extiende su actividad en los ambientes aéreos y edáficos, ¿no? Mayormente cuando nosotros hablamos de sanitaria, hablamos de ingeniería sanitaria, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es tema de agua potable, el tema de alcantarillado, el tema de saneamiento básico, residuos sólidos, ¿no? Que es justamente lo que abarcaría lo que es la ingeniería sanitaria. Como les mencionaba, pues este módulo tiene como denominación la formulación de proyectos de preinversión. Como ustedes deben saber, colegas, pues un proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no? Y el ciclo de vida de un proyecto es la preinversión, inversión y la operación y mantenimiento. Yo no puedo hacer una inversión si no tengo preliminarmente la preinversión. Yo no puedo hacer la operación ni el mantenimiento si preliminarmente tengo la inversión, ¿no? Entonces, este es el ciclo de vida de un proyecto y lo primero que tendríamos que hacer es la preinversión. Si el día de mañana, no sé, viene un dirigente de alguna junta vecinal, de alguna comunidad, de alguna OTB y demás, y les solicita a ustedes como ingenieros el de poder realizar un sistema de agua potable, realizar un sistema de alcantarillado sanitario, realizar un proyecto de residuos sólidos, no vamos a poder directamente pasar a ejecutar, ¿no? Lo primero que necesitamos, colegas, es tener la preinversión. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este módulo? Justamente en este módulo, pues vamos a aprender a formular proyectos de preinversión en las temáticas como ser agua potable y alcantarillado sanitario. Vamos a ver tanto los informes técnicos de condiciones previas como también de manera general vamos a ver los estudios de diseño técnico de preinversión. Colegas, ¿alguien de ustedes tiene alguna experiencia? ¿Le ha tocado elaborar, le ha tocado evaluar algún ITCP? A ver, colegas, si me podrían comentar por el chat o habilitar su micrófono. ¿O alguien me podría decir qué es un ITCP? Este informe técnico de condiciones previas, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? ¿Alguien me podría decir? ¿Nadie, colegas? ¿Nadie sabe qué es un ITCP?
Aló, Inge, buenas noches. Sí, yo trabajo en la unidad de preinversión en la gobernación de Cochabamba. Elaboramos ITCPs ahí. Perfecto, colega, gracias. ¿Alguna idea, algún pantallazo que nos podría dar de qué es lo que se hace en un ITCP, para qué sirve? Ah, el ITCP es para dar es un informe técnico, ¿no? Donde desarrollamos a detalle lo que es las condiciones de cómo está y qué es lo que se pretende hacer. Y también pues, ya se puede dar, no sé, un presupuesto base, digamos, para el costo del EDTP y también para el costo de inversión. Ya, perfecto, colega, gracias. Quizá alguien más que tenga alguna experiencia o algún comentario en cuanto a los ITCPs. Bien, lo vamos a ver justamente en este módulo. ¿Cuál es el contenido propuesto por la universidad? Y bueno, lo vamos a ver con ustedes, ya debe ser de su conocimiento, ¿no? Vamos a hablar sobre el reglamento básico de preinversión, las fases de un proyecto, los criterios que debemos tomar en cuenta para la formulación, la elaboración de términos de referencia, informes técnicos de condiciones previas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Cómo debe ser su contenido, qué resultados debemos tener, ¿no? Y cómo se deben realizar las prácticas en campo. El EDTP, que es el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Vamos a ver igual cuál es su contenido, cuáles son los anexos que se deben presentar, cuáles son la tipología de proyectos, cuáles son las categorías de los proyectos. Y por último, colegas, vamos a ver la herramienta del ARI. El ARI es el análisis de resiliencia de inversiones. Esta herramienta, en la cual les he facilitado yo en plataforma en instalador, les voy a pedir, colegas, que, bueno, con tiempo puedan realizar la instalación del ARI en sus equipos, ya que la última clase, es decir, la cuarta sesión, lo vamos a ver en clase justamente para que ustedes aprendan a manejar esta herramienta. Hoy en día, en cuanto a proyectos de saneamiento básico, colegas, si su ITCP o su EDTP no presentan las planillas del ARI, pues el ITCP y el EDTP estaría incompleto, ya que se cuenta una resolución ministerial que prácticamente hace de manera obligatoria el uso de esta herramienta, ¿no? Entonces, muy importante, colegas, poderlo utilizar para que ustedes lo puedan plasmar esta herramienta durante la preinversión, ¿no? Entonces, la recomendación está, colegas, está el instalador en la plataforma, en esa misma carpeta comprimida que ustedes van a descargar. Se encuentra también videotutoriales, ¿no? Donde les voy a pedir que lo puedan ver con paciencia, ¿no? Que lo vean con tiempo, porque a veces uno por adelantar salta el video y demás, y si se van a saltar algún paso, pues se les va a complicar el tema de la instalación, ¿no? Entonces, pedirles por favor que vean los videos, que lo puedan instalar con calma y bueno, puedan tener todos instalado el ARI para la última sesión, para que ustedes lo puedan aprender a usar. Y bueno, la misma recomendación que en el anterior módulo, si tuvieran alguna complicación en el tema de instalación, pues recomendarles, ¿no? Que puedan visitar algún informático o algún amigo que sepa más que todo el tema de instalaciones para que les pueda dar una mano con la instalación. Es importante, colegas, que cuando nosotros vamos a diseñar proyectos, vamos a hacer proyectos, es importante ver cuál es el paraguas normativo que se tiene, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de ingeniería sanitaria, pues sabemos que nuestra cabeza de sector es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Es este ministerio el que ha desarrollado varias normas, varias guías como las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? De las más importantes que se tiene o las más conocidas que se tiene. Por ejemplo, se tiene la norma boliviana 689, que justamente es para diseños de sistemas de agua potable. La norma boliviana 688, que es para diseños de alcantarillado sanitario y pluvial. Y la norma boliviana 512, que es el reglamento nacional para el control de calidad del agua para consumo humano,
¿no? Si ustedes me preguntan, ingeniero, ¿yo cómo sé si el agua sirve o no para consumo humano? Es justamente el cumplimiento de la norma boliviana 512, donde ustedes van a poder ver cuáles son los límites, ¿no? Que debe cumplir el agua para denominarla como agua potable, ¿no? Entonces, seguramente los que son ingenieros civiles conocen bastante ya de estas normativas, pero para los que no son ingenieros civiles, darles la recomendación, ¿no? Que si alguna vez les va a tocar algún diseño de agua potable, tienen que visitar la 689, algún alcantarillado sanitario, la 688, y si queremos agua potable y controlar en este caso eh, si es o no es agua potable, tenemos que cumplir la 512. Así como estas normas, existen más normativa, existen más guías también que nos va a ayudar justamente para los diseños. Y si ustedes quisieran visitar o averiguar sobre más normativa, pues yo les invito a que puedan ustedes visitar la Biblioteca del Agua. Esta Biblioteca del Agua justamente es la biblioteca del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Aquí ustedes tienen el enlace o lo pueden buscar en Google, perdón, en Google, ¿no? Simplemente como Biblioteca del Agua y les va a salir esta biblioteca, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran, no sé, bibliografía en cuanto a aguas residuales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se tiene en cuanto a aguas residuales? Ustedes fíjense, tenemos diferentes cartillas de diagnósticos, tanto de tratamiento de aguas residuales como tratamiento de residuos sólidos. Tenemos un manual de operaciones y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. Estas que son las más actuales y es muy importante, colegas, poderlas revisar y poderlas aplicar porque son recientes, ¿no? Si uno ve el año, bueno, en este caso no está aquí el año, pero son guías recientes, ¿no? Una, justamente es la guía técnica para el reuso de aguas residuales en agricultura. Si bien todavía no tenemos una normativa en cuanto al reuso, ¿qué hizo esta guía técnica? Justamente recopiló la experiencia que se tiene en todo el país, porque nuevamente repito, si bien no hay una normativa, al menos en Cochabamba, ya se cuentan con varias plantas de tratamiento que usan esas aguas residuales tratadas con un enfoque para riego, ¿no? Entonces esta guía nos va a dar pautas para hacer el reuso de agua residual. Lo mismo, tenemos esta guía, que como ustedes pueden ver, esta guía es la guía técnica para la selección y para el diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos toda la bibliografía disponible para cualquier usuario, ¿no? Si ustedes me dicen, ingeniero, quisiera saber qué hay en cuanto a residuos sólidos, por ejemplo. Igual tenemos diferentes cartillas. Aquí tenemos una guía para el aprovechamiento de residuos sólidos, varias cartillas y demás, ¿no? Y existen varias páginas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el manual para la toma de decisiones de proyectos resilientes para el sector de residuos sólidos. Esto justamente es el manual que va de la mano con el ARI, ¿no? Nosotros vamos a aplicar este manual, pero en este caso para saneamiento básico, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer nosotros en la última clase. Pero si el día de mañana ustedes tienen un proyecto de residuos sólidos, también existe el manual para residuos sólidos, ¿no? Y ustedes pueden ver, existen diferentes guías. Por ejemplo, si el día de mañana ustedes tienen que hacer un proyecto de residuos sólidos, aquí está la guía de preparación de estudios de DTP, ¿no? Aquí está la guía que les va a ayudar a ustedes cómo hacer un EDTP de residuos sólidos. Inge, Cuando buenas es noches. categoría. Sí, adelante. No, ¿qué está mostrando alguna pantalla? Porque ahorita la biblioteca de agua potable, de agua no es, está viendo actualmente, Inge. No sé si está mostrando otros reglamento o algo, no se ve nada, Inge. Ahorita les estoy mostrando una, una página en internet donde está figurando la carátula de residuos sólidos. ¿Me podrían confirmar si están viendo eso?
No, Inge, no, no, está la biblioteca de agua nomás dice. A ver, deme un momento, por favor. Ahora sí, si me podrían confirmar, porfa, que están viendo mi pantalla. Sí, sí, ahora sí se ven estos manuales, ¿no? Sí, eso se ve. Muy amable, colega. Como les mencionaba, ¿no? Esta es la Biblioteca del Agua. Tranquilamente en el Google, si ustedes buscan con este nombre, lo van a poder encontrar. Y aquí en el buscador, ¿no? Si quieren buscar residuos sólidos, aquí está la bibliografía en cuanto a residuos sólidos. Y lo mismo, ¿no? Si quisieran buscar en agua potable, alcantarillado, la van a poder encontrar acá, ¿no? De acá quiero resaltar justamente en el tema de residuos sólidos que tenemos las guías para preparación de estudios de diseño técnico de preinversión. Como les mencionaba, ¿no? Si el día de mañana tienen que hacer un EDTP de residuos sólidos, aquí está. Esta es la guía para proyectos menores, para proyectos medianos y para proyectos mayores. Es decir, si ustedes el día de mañana van a hacer un EDTP de, de gestión de residuos sólidos, colegas, debemos cumplir estas guías, ¿no? Porque estas guías tienen resolución ministerial, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cumplir y esa es un poco la importancia de la biblioteca del agua. Volviendo a la presentación, me confirman porfa si están viendo la presentación ahora. Se ve, Inge, la presentación. Muy amable. Bueno, aquí tengo algunos datos, no son los actualizados, pero para que ustedes puedan ver un poco de las inversiones que se ha estado haciendo. Y creería yo que la temática es muy interesante y si hablamos de demanda laboral es algo que nunca va a morir, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la población siempre tiende a crecer, ¿no? Entonces, más comunidades, más barrios, más OTBs, más población, pues siempre vamos a tener una cobertura de agua potable como de alcantarillado sanitario que cubrir, ¿no? ¿Y quiénes tienen que atender eso? Pues justamente tienen que atender los ingenieros eh, sanitarios, ¿no? Fíjense, el programa más conocido, si hablamos en el sector de saneamiento, es el programa Mi Agua. Varios de ustedes han debido conocer el programa Mi Agua y si no lo conocen con seguridad, en algún lugar han debido ver alguno de estos letreros de lo que es Mi Agua, ¿no? El programa Mi Agua tenía el Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3. Actualmente se encuentra en el Mi Agua 5, ¿no? Y creo que se está viendo de generar el Mi Agua 6, ¿no? ¿Cuántos proyectos se tenía hasta Mi Agua 5? Se tenía 3.791 proyectos. De estos, se tiene un monto o se ha destinado un monto para el tema de agua potable de 3.071 millones de bolivianos y un monto de alcantarillado sanitario de 135 millones de bolivianos. Como ustedes pueden ver, gran parte de la inversión del programa Mi Agua pues está enfocado al tema de agua potable, ¿no? En un 73% se ha enfocado agua potable, en un 1% alcantarillado, muy poco en el tema de letrinas, que hoy en día ya no se tendrían que hacer, y bueno, también el programa Mi Agua, hasta el Mi Agua 3, atendía el sector regante, que se genera más o menos el 26% de las inversiones, ¿no? Esto como antecedente para mostrar las inversiones que se hacía y se siguen haciendo en cuanto al sector de saneamiento. Bien, vamos a entrar de lleno a hablar de lo que es el reglamento básico de preinversión. Este reglamento básico de preinversión está en vigencia a partir de la resolución ministerial 115, esta resolución emitida el 12 de mayo del 2015, ¿no? Este reglamento, colegas, prácticamente es el manual, el libro, el paraguas, como ustedes quieran llamarlo, para hacer cualquier estudio, ¿ya? Si ustedes el día de mañana van a hacer un estudio de aeropuertos, tiene que estar en base a este reglamento. Si van a hacer un estudio de agua potable, bajo este reglamento. Un estudio de residuos sólidos, bajo este reglamento. Colegas, este reglamento sirve para realizar todas las inversiones en nuestro país.
¿Qué es la preinversión? Es importante conocer qué es la preinversión. Ya habíamos dicho anteriormente que la preinversión es la fase del ciclo del proyecto, en la cual se van a elaborar estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública, ¿no? Colegas, cuando nosotros hablamos de la preinversión, pues la preinversión son los estudios que debemos hacer. ¿Qué hacemos en los estudios? Justamente hacemos los diseños, ¿no? El diseño hidrológico, el diseño hidráulico, el diseño sanitario, el diseño estructural, ¿no? Todos esos diseños son parte del estudio, ¿no? Y el estudio en este caso viene a ser la preinversión. Hoy en día, colegas, la viabilidad de un proyecto se la define en una sola etapa y esa etapa se llama estudio de diseño técnico de preinversión. Antes se escuchaba hablar bastante de lo que era el diseño final, se escuchaba hablar bastante de lo que es el estudio de identificación LI, el estudio técnico, económico, social y ambiental, lo que es el estudio TESA. Esos son términos antiguos, colegas, que hoy en día ya no se los debe manejar. Hoy en día, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, la preinversión se la define en una sola etapa. Y esta etapa se la define en la etapa del estudio de diseño técnico de preinversión. ¿Para qué hacemos el estudio de diseño técnico de preinversión o EDTP, como se le conoce, ¿no? Justamente sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Para determinar la viabilidad de un proyecto, hoy en día se debe cumplir el aspecto técnico, económico, financiero, legal, social, institucional, medioambiental y de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? Antes conocíamos el TESA y el TESA era viable cuando cumplías el técnico, económico, social y ambiental. Justamente de ahí sale el nombre de TESA, ¿no? Técnico, económico, social y ambiental. Hoy en día, colegas, para que un proyecto sea viable hay que cumplir la parte técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, gestión de riesgos y adaptación a cambio climático. Son todos los factores que me van a determinar si el proyecto es viable o no es viable. Esta fase se desarrolla a través de la preparación y evaluación de los proyectos de inversión pública. Inge, disculpe, ¿a qué se refiere con lo de institucional? Perfecto, me parece buena consulta. En muchos casos, colegas, el proyecto no se hace viable justamente porque la institución, en este caso que puede ser la gobernación, la alcaldía, ¿no? Existen hoy en día alcaldías que no cuentan, por ejemplo, con capacidad técnica. Es más, existen hoy en día alcaldías que no cuentan con capacidad financiera. Les pongo el ejemplo, que no sé, el municipio X quiere hacer un proyecto de agua potable y el proyecto de agua potable sale 200 millones de bolivianos. Y resulta que el municipio es categoría A y bueno, no le va a ingresar, como quien dice, nunca ese monto o va a poder destinar ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, en ese caso, también hoy en día la viabilidad tiene que ver con el tema institucional y el tema institucional tiene que ver con el tema de la capacidad, tanto técnica como financiera, y otros aspectos también en cuanto a la entidad ejecutora, ¿no? Que puede ser el municipio, puede ser la gobernación, puede ser también en parte algunas entidades ejecutoras del gobierno central, ¿no? A eso nos referimos con el tema institucional. No sé si hay alguna otra duda o consulta aprovechando esta pregunta. Inge, una consulta. ¿Y si en la etapa del EDTP se determina de que no es económicamente, financieramente, no es factible, pero sí cumpliría el resto? Basta que no cumpla no cumpla uno de estos factores, el proyecto es inviable, ¿no? El proyecto es inviable. Porque me comento porque muchos de los estudios que llegan a la gobernación, por ejemplo, en riegos,
en represas no son económicamente factibles, ¿no? Sí, sí, pasa bastante y bueno, en realidad para eso es la preinversión. Uno a veces piensa, o hay que ser sincero, colegas, muchas veces me ha tocado ver igual proyectos donde los colegas o varias consultoras, como quien dice, cocinan, ¿no? Cocinan los indicadores, como ser el BAN, el TIRS y demás, para que les salga positivo, ¿no? Pero prácticamente lo cocinan los datos, ¿no? Si uno hace con los datos reales y correctos, lastimosamente hay muchos proyectos que no salen viables. Y justamente la preinversión es para eso, ¿no? No por el hecho de que estemos gastando en un estudio, siempre va a tener que salir viable, ¿no? Va a existir el caso de que los proyectos sean en algunos casos inviables. Y el hecho que sea inviable, ¿qué quiere decir? Es simplemente que no corresponde pasar a la etapa de inversión. Si ustedes me dicen que la preinversión es viable, entonces hay que dar la viabilidad para pasar a la etapa de inversión, ¿no? Entonces, no existe eso, como algunos colegas piensan, de porque se está gastando en el estudio sí o sí tendría que ser viable, ¿no? Lastimosamente, en la mayoría de los casos pasa, pero si uno haría, como quien dice, a conciencia los flujos de caja y todo lo demás, pasa bastante el tema de que el proyecto sea inviable. Ahora, en el sector de saneamiento básico, en el sector de agua potable más que todo, hay que tomar en cuenta también, me ha tocado, por ejemplo, ver proyectos que me salían totalmente inviables en el factor económico financiero, ¿no? Donde los indicadores eran totalmente negativos. Pero sin embargo, como ustedes saben, el tema de agua potable está amparado incluso hasta por la constitución política del Estado, ¿no? Es un derecho contar con agua potable, ¿no? Yo recuerdo bien que en ese proyecto me salían los indicadores negativos porque el proyecto contemplaba desde la obra de toma, la conducción hasta el tanque de almacenamiento y no había la conexión a los usuarios. Entonces, podríamos decir que no había parte beneficiaria, ¿no? Simplemente hacíamos el transporte del agua y nada más, ¿no? Por eso es que el indicador salía recontra negativo, pero sin embargo, justificándolo por la constitución política del Estado, que es un derecho y todo lo demás, se podría ver de justificar justamente el tema de la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Entonces, para el tema de saneamiento básico sí puede haber este tipo de eh, excepciones, ¿no? Entonces es ahí la posibilidad de justificar, no demostrar, ¿no? Hay la posibilidad de justificar, pero yo creería que es justificable solamente para el sector de saneamiento básico. Si tú, como me hablabas, por ejemplo, justificar en el sector riego, desde mi punto de vista no es justificable si los indicadores no te dan positivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de electrificación rural, también ahí salen con números negativos, pero se puede justificar porque es un derecho que está amparado en la Constitución, ¿no ve? En ese caso sí, en esos casos sí, ¿no? Habría que ver todo el marco normativo para ver cómo se podría justificar ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta, colegas? Bien, continuamos. Si vemos un poco los antecedentes de este reglamento básico de preinversión, bueno, ustedes lo han debido conocer también, ¿no? Yo incluso me acuerdo en épocas de la universidad, a mí me explicaban que la preinversión era hacer la idea del proyecto, el perfil del proyecto, prefactibilidad, factibilidad para llegar a un diseño final, ¿no? Y eso era la etapa de preinversión, ¿no? Pero bueno, eso ha quedado obsoleto, ha quedado antiguo, posteriormente ha salido un nuevo reglamento básico de preinversión, donde ha dicho que la preinversión se la define en dos etapas. Primero hay que hacer un EI, un estudio de identificación. Si esto es viable, pasábamos a hacer el estudio técnico, económico, social y ambiental, lo que era un TES.
Es decir, teníamos dos instancias donde podríamos definir la viabilidad de un proyecto. Y si el TC era viable, pues pasábamos a la etapa de inversión. Hoy en día, colegas, como mencionaba en la presentación, solamente existe una sola etapa. Y esta etapa se llama Estudio de Diseño Técnico de Preinversión o EDTP. Es decir, lo que antes era un EI y un TESA, hoy en día es uno solo. No hay dos instancias de decisión, es una sola instancia de decisión que se llama EDTP. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, lo que me dice el Reglamento Básico de Preinversión, que antes de hacer un EDTP, debemos hacer un informe técnico de condiciones previas, y esto se llama ITCP. El ITCP, si bien no es una etapa, no se lo considera como una etapa de decisión, pero sí el reglamento nos menciona que hay que hacerlo previamente al EDTP. Por tanto, hay que considerar el tema de los ITCPs. Si nosotros hablamos de algunos cambios relevantes en cuanto al reglamento básico de preinversión, podemos decir que en el ciclo de vida de la preinversión, antes teníamos dos etapas, el EI y el TES. Hoy en día, una sola etapa, se llama EDTP. Si vemos el tema de tipologías de proyecto, por ejemplo, colegas, antes no había diferencia en cuanto a la tipología de proyectos. Podíamos hablar de aeropuertos, túneles, puentes, agua potable, presas, cuencas, riego, petars, ¿no? O sea, no había una tipología de proyectos. Hoy en día, colegas, sí existe y tenemos 5 tipos de proyectos. Es decir, que si ustedes van a hacer un puente, un túnel, un aeropuerto, agua potable, alcantarillado, residuos sólidos, sea cual sea el proyecto que ustedes vayan a hacer, tendría que estar enmarcado en algunas de estas tipologías de proyectos, ¿ya? Entonces, acuérdense, tipología de proyectos, 5. 5 tipos de proyectos que se tiene hoy en día. Si hablamos en tema de categorías, que Una también es muy consulta, importante, disculpe, adelante. antes que pase de Dislate, un favor, en la anterior diapositiva que estaba mostrando, estaba viendo los anteriores reglamentos de preinversión que habían antes. Y yo tengo una duda, ¿qué sucede con los estudios que han nacido, por ejemplo, con TESA o con los que han nacido con el estudio de identificación? Perfecto, me Mm, parece excelente. debería terminar, ¿no? Hasta la etapa de inversión, debería seguir valiendo ese estudio, ¿no? O tendría que actualizarse o algo así. Perfecto, me parece excelente la pregunta. Y el reglamento básico lo establece, ¿ya? El reglamento básico de preinversión menciona que los proyectos que han nacido como EI o han nacido como TESA deben morir así. Es decir, que si ustedes tienen un proyecto TESA listo, ¿ya? Bueno, el hecho que ustedes me hablen de un estudio TESA puede ser que esté completo, ¿ya? Pero si ustedes me hablan de un estudio TESA, con seguridad les digo que el estudio es antes del 2015, ¿no? Entonces ustedes me pueden decir, ingeniero, yo tengo en mi gobernación un estudio TESA del 2014 y hasta la fecha no se le ejecuta. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que volver a hacer un ITCP? ¿Tendría que hacerlo EDTP? ¿No? Esa es a lo que entiendo la consulta. En este caso, colegas, no corresponde cambiar de norma, de reglamento. Es decir, no hay que hacer ITCP, no hay que hacer EDTP. Lo único que tendríamos que hacer es actualizar el TESA. Si un proyecto ha nacido como EI o ha nacido como TESA, nuevamente repito, debe morir en esas condiciones, ¿no? Es decir, en esas condiciones debe pasar a la etapa de inversión. ¿Ya? Y eso lo establece el Reglamento Básico de Preinversión. Dentro de su resolución ministerial menciona que el estudio que ha nacido como EI o ha nacido como TESA debe desarrollarse de esa manera. Pero con seguridad les digo, ¿no? Porque si ustedes me dicen que su estudio es reciente, es del 2018, por ejemplo, si era del 2018, ya no tendrían ustedes por qué hacer EI o hacer TESA, porque nuevamente les recuerdo que este nuevo reglamento básico de preinversión está vigente desde el 2015. Desde el 2015 hasta la fecha, todos tendríamos que hacer ITCPs, todos tendríamos que hacer EDTPs. Si ustedes tienen desfasado algún EI, algún TESA, ¿no?
Debe morir así. Deben concluir el EI, deben concluir el TESA y si el TESA les sale viable, deben pasar a la etapa de inversión. Entonces, eso sería lo correcto. No sé si queda aclarada la pregunta. Sí, gracias, Inge. Perfecto. Bien, les estaba hablando de la categoría de proyectos. Antes, colegas, también se conocía los proyectos como proyecto menor y proyecto mayor. Solamente había dos categorías, ¿no? Y el indicador que nos daba estas categorías justamente era el monto de la ejecución. Si el costo del proyecto era mayor a 1.000.000 de bolivianos, era un proyecto categoría mayor. Y si el costo del proyecto era menor a 1.000.000 de bolivianos, el proyecto era categoría menor. Hoy en día, colegas, los proyectos tienen tres categorías. Pueden ser menores, medianos o mayores. Y la variable lo define el cabeza de sector. En este caso, como estamos hablando de sanitaria, estamos hablando de saneamiento básico, el cabeza de sector es el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, el VAPS, ¿ya? Este viceministerio ha generado, bueno, ha hecho sus informes, sus estudios y todo lo demás, y ha definido que en base a la población se ha definido cuáles van a ser proyectos menores, cuáles van a ser proyectos medianos y cuáles van a ser proyectos mayores. Entonces, cada cabeza de sector define cuál es su variable. Por ejemplo, en el tema de riego, la variable son las hectáreas incrementales. Menor a 60 hectáreas incrementales, proyecto menor. De 61 a 500 hectáreas incrementales, proyecto mediano. Mayor a 500 hectáreas incrementales, mayor, proyecto mayor. Entonces, cada proyecto, cada sector, podríamos llamarlo así, ha definido cuál es su variable para definir menor, mediano y mayor. Ya no es una sola variable para todos los proyectos. Antes era por el monto de ejecución. Hoy en día cada sector tiene diferentes variables para definir la categoría de los proyectos. ¿Qué condiciones o qué necesito previamente a elaborar un EDTP? Antes de elaborar un EDTP, para iniciar la elaboración del EDTP, la entidad ejecutora debe elaborar un informe técnico de condiciones previas. Y este informe técnico de condiciones previas tiene que ser aprobado por la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Esto es lo que menciona y establece el reglamento. Como yo les decía, ustedes no pueden hacer un EDTP si antes no tienen un informe técnico de condiciones previas. ¿Quién tiene que hacer este informe técnico de condiciones previas o ITCP? La entidad ejecutora. ¿Quién es la entidad ejecutora? Es la entidad que va a desarrollar el estudio, ¿no? Si nos vamos al tema de competencias, colegas, es competencia de las alcaldías el de poder atender la demanda del sector de agua potable y el sector de alcantarillado. Si su comunidad, si su barrio, si su OTB, si su junta vecinal no cuenta con agua potable, es ustedes al alcalde al que le van a ir a tocar las puertas y van a hacer sus gestiones con el alcalde para poder hacer en primera instancia el ITCP y una vez que tengan el ITCP, poder desarrollar el EDTP. Una vez que tengan el EDTP, van a poder pasar a la etapa de ejecución. Por tanto, ¿quién hace los ITCPs y quién aprueba los ITCPs? Pues en la mayoría de los casos, por el tema de competencias, lo va a hacer los técnicos municipales y lo va a aprobar, en este caso, el alcalde. El alcalde es el que tendría que aprobar este informe técnico de condiciones previas, ¿ya? Es por eso, colegas, que ustedes nunca van a ver en el SICOES, por ejemplo, nunca van a ver el tema de ITCPs, ¿no? ¿Por qué? Porque los ITCPs los tendrían que hacer los técnicos municipales. Son ellos los que tenían que hacer un ITCP. ¿Y quién lo tiene que aprobar? El alcalde. Ahora, si el proyecto es muy grande, abarca más de uno, dos, tres municipios, entonces seguramente va a participar la gobernación. Y si el proyecto lo hace la gobernación, pues seguramente el que va a tener que aprobar va a ser el gobernador. Y el que lo va a tener que hacer, pues van a ser los técnicos de la gobernación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender acá de
quiénes hacen los ITCPs. No es que se va a contratar una empresa o demás para que se pueda hacer esto, porque tampoco es algo muy complejo, ¿no? ¿Qué es un ITCP? ¿Qué es el informe técnico de condiciones previas? Y creo que el nombre es claro, ¿no? Y alguno de ustedes me mencionaba. ¿Qué es el ITCP? Pues, colegas, el ITCP es un simple informe técnico. Es como un informe técnico el que ustedes deben hacer casi todos los días en su trabajo, ¿no? Es un simple informe técnico. ¿Y cuál es el objetivo de ese informe técnico? Informar de cuáles son las condiciones previas al estudio que vamos a encarar. El objetivo de este ITCP es poder identificar los factores que afectan o afectarán a la viabilidad del proyecto. Y estos factores deben ser considerados en la elaboración del estudio, ¿no? Para que sean considerados en la elaboración del estudio, pues tienen que estar reflejados en los términos de referencia. Es en los términos de referencia, colegas, donde ustedes van a poner las reglas del juego, ¿no? El TDR es el que me va a mandar qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer, cuánto me van a pagar. El TDR prácticamente son las reglas del juego. Y esas reglas del juego, pues, van a ir de la mano con el ITCP, porque el ITCP es el que te va a generar los insumos. El ITCP te va a identificar qué factores te pueden afectar a la viabilidad del proyecto. Por tanto, esos factores los debes considerar en los TDRs para que la empresa contratada los pueda elaborar o los pueda considerar. Entonces, ese es el objetivo del ITCP. Nuevamente les vuelvo a leer. El ITCP tiene como objetivo identificar los factores que afectan o van a afectar a la viabilidad del proyecto. Ese es el objetivo de un ITCP. Y nuevamente les menciono, el ITCP es un simple informe técnico. Este informe técnico no va a ser más de 10, 20 páginas, ¿no? Es un informe técnico. Mientras más respaldado esté, más anexos tenga, pues seguramente mayor certeza también va a tener este ITCP, ¿no? Y a eso es lo que nosotros debemos apuntar. Yo les consulto, colegas, ustedes qué dicen o qué opinan. ¿Será que en un ITCP es correcto definir si un proyecto es viable o no es viable? ¿Será que se puede definir la viabilidad de un proyecto en un ITCP? ¿Qué dicen ustedes? Una consultita. En la gobernación, como le comentaba hace poquito, pues salió un EDTP inviable y nuestro gobernador le ha iniciado un proceso a los funcionarios que habían gestionado ese EDTP y desde ese momento obviamente nos han instruido de que en los ITCPs deberíamos ya demostrar que va a ser viable y no se vaya a gastar dinero innecesariamente en el EDTP. ¿Es así? Pues no es así, ¿no? Ahí estarían mal el tema de los conceptos, ¿no? Y habría que averiguar o habría que ver cuáles eran los factores que han determinado el tema de la inviabilidad, ¿no? Si yo considero que la inviabilidad era por factores técnicos, entonces yo creería que sí hay un grado de culpabilidad en el tema de ITCP, porque seguramente el ITCP no lo han hecho de manera correcta. Lo que yo quiero que se entienda, colegas, es que si bien yo les digo que un ITCP es un simple informe técnico, porque al final de cuentas es simple hacer este informe, pero tiene mucha importancia. Porque en este ITCP, colegas, es donde ustedes van a identificar todos los factores. A mí me ha tocado ver ITCPs donde no conocen ni el lugar de emplazamiento, ¿no? Netamente lo hacen en gabinete, un poco ven en Googlear y listo, ¿no? Esa no es una manera adecuada de hacer un ITCP. El ITCP, colegas, hay que hacerlo en campo. Es en campo donde ustedes van a poder identificar si hay agua, no hay agua, si hay derrumbes, no hay derrumbes.
si hay población beneficiaria, no hay población beneficiaria, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Si el problema era muy notorio y eso se podría haber identificado en el ITCP, pues totalmente compartiría de que hay un gran porcentaje de responsabilidad con los técnicos que han hecho el ITCP y no han hecho bien su labor de identificar factores. Pero el hecho de identificar factores, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, no quiere decir que en el ITCP me tenga que decir si es o no es viable. Justamente como ustedes pueden ver aquí en la presentación, como ustedes pueden ver acá en la presentación, la preinversión o el reglamento básico de preinversión, colegas, nos dice que para determinar la viabilidad de un proyecto solamente se tiene una etapa. Y esta etapa se llama estudio de diseño técnico de preinversión. Colegas, ¿para qué hacemos los CDTPs? Para definir la viabilidad de un proyecto. ¿Para qué hacemos los ITCPs? Para identificar factores que podrían afectar a la viabilidad del proyecto. Entonces, ahí está la diferencia, colegas. En el ITCP solamente identifican factores que pueden ser que afecten, como puede ser que no afecten. Eso, ¿dónde se va a salir de la duda o dónde se va a aclarar? En el EDTP. En el EDTP es donde ustedes van a ver si el proyecto es viable o no es viable. Un proyecto puede salir que no sea viable, pero no sería correcto, colegas, como a lo que me comenta colega, es que el proyecto salga inviable y quizá eso se podría haber identificado desde la parte del ITCP, porque hay muchas cosas que se puede identificar en el ITCP. Y si ustedes identifican en el ITCP, es ustedes donde ustedes tienen que dar recomendaciones para cuando se elabore el estudio. Yo no puedo matar un proyecto con un ITCP. No sé, resulta que he ido a ver un proyecto y estoy diciendo, ah, no, aquí no hay la cantidad de agua suficiente. El ITCP inviable. Ahí estoy matando un proyecto, ¿no? Lo recomendable, colegas, cuando ustedes duden de algo, es pedir informes complementarios, ¿no? Les pongo el caso de una presa, ¿no? Yo soy ingeniero civil, voy a ver las características del lugar, ¿no? Pero el correcto, el especialista adecuado que me va a poder decir si es o si cumple o no cumple las condiciones como para fundar una presa, es un geólogo, es un geotecnista, ¿no? Entonces, yo a mi TCP podría pedir un informe complementario o un informe adicional, ¿no? Donde sea el especialista geólogo o geotecnista, ¿no? El que puede emitir un informe y decir si cumple o no cumple las condiciones como para empezar una presa. Porque uno al final de cuentas no es todólogo, ¿no? No por lo que yo vaya a hacer el ITCP, tengo que saber la parte ambiental, tengo que saber la parte social, ¿no? Lo mismo puede pasar, colegas, hay muchos proyectos que se declaran inviables por la parte social. Le pongo el caso de una PETAR, por ejemplo, ¿no? Colegas, basta que exista una persona que no quiera, ya es un factor que podría afectar a la viabilidad. Pero por basta que yo identifique, no sé, una, dos o tres personas que no quieran, yo no puedo decir en mi TCP que el proyecto es inviable, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer en el ITCP? Como dice ahí su objetivo, identificar los factores. Entonces, colegas, ustedes han identificado un factor social que podría afectar la viabilidad del proyecto. ¿Qué hay que hacer? Seguramente en recomendaciones ustedes colocarán, se ha identificado que existe 3 familias que no quieren el proyecto. Por tanto, se recomienda socializar y conseguir la aceptación social de esas 3 familias. Si consiguen la aceptación social, recomiendo proseguir a la etapa del EDTP. Si no se consigue, se recomienda no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se consiga la socialización o la aceptación social de esas 3 personas o de esas 3 familias. Eso es lo que tenemos que hacer. Un ITCP no solamente es una lista de quejas, ¿no? No cumple esto, no sirve esto o esto, ¿no? Sino que nosotros al ser ingenieros tenemos que darle solución o hay que plantear. Y muchas de estas soluciones se las debe plantear en los términos de referencia o como les digo, en las recomendaciones. Recomiendo no proseguir a la etapa del EDTP
hasta que se subsane el tema social con estas tres familias. Recomiendo no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se elabore un informe geológico de un especialista del área donde nos dé luz verde para proseguir con el EDTP, ¿no? Se recomienda realizar ensayos de calidad de agua, se recomienda realizar aforos de caudales, ¿no? Si cumplen esas expectativas, podríamos nosotros pasar a la etapa del EDTP. Pero si yo tengo dudas y aún así voy a recomendar hacer el EDTP, entonces ahí sí estaríamos eh, eh, incumpliendo a lo que nos dice el reglamento básico de preinversión, ¿no? Entonces, esto es así, colegas. No sé si queda claro, si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Queda claro, colegas, qué es un ITCP? ¿Para qué hacemos el ITCP? ¿Qué es un EDTP? ¿Para qué hacemos el EDTP? ¿Quién lo hace? A ver, yo les consulto, ¿quiénes hacen los EDTPs? Los estudios de diseño técnicos de preinversión, ¿quiénes lo hacen o quiénes lo podrían hacer? ¿Qué dicen, colegas? ¿Quiénes hacen EDTPs? Y ya, Juan Carlos, me dicen los consultores. Un equipo multidisciplinario pudiera ser también. Ya. Existen dos formas, colegas, para hacer los EDTPs, para hacer las famosas consultorías, ¿no? Porque esas son las consultorías. Uno, que puede ser por administración propia, y otra que es contratación por terceros, ¿no? Por administración propia, colegas, es cuando la gobernación y la alcaldía dicen, no, yo tengo los técnicos suficientes, tengo las diferentes especialidades, por tanto, yo como alcaldía lo voy a hacer por sí solo el estudio, ¿no? Lo mismo puede hacer la gobernación, ¿no? Yo tengo la cantidad de técnicos suficiente, los especialistas necesarios, vamos a realizar nosotros el estudio, ¿no? Y contratación por terceros es cuando más bien la alcaldía dice, no, no tengo los técnicos suficientes, no tengo todas las especialidades, por tanto vamos a contratar a una consultora para que realice este estudio, este DTP, ¿no? Entonces pueden pasar esas figuras. Pero habíamos dicho que previo a un EDTP tenemos que tener un ITCP. ¿Quiénes hacen los ITCPs? La entidad ejecutora, ¿no? La entidad ejecutora, ¿no? Mayormente, como les digo, por el tema de competencias, la alcaldía. Los técnicos municipales tendrían que hacer el ITCP. Si la entidad ejecutora fuera la gobernación, seguramente lo hará los técnicos de la gobernación. ¿Qué pasa, por ejemplo, colegas, con el programa Mi Agua? El programa Mi Agua, por ejemplo, es un programa que lo ejecuta el gobierno nacional, ¿no? Les pongo el caso, no sé, la UCEP Maya. La UCEP Maya va a ejecutar un proyecto, un EDTP. ¿Qué pasa en esos casos? Colegas, la UCEP Maya, por más que vaya a ejecutar el proyecto, no puede involucrarse o meterse en una competencia municipal.
el ITCP igual lo tiene que hacer la alcaldía, porque es su competencia, ¿no? Y lo mismo pasa hoy en día, como les comentaba, yo actualmente trabajo en el BIFE, ¿no? En el BIFE justamente somos los responsables de conseguir financiamientos para diferentes tipos de proyectos. Y pasa hoy en día bastante, colegas, que todos los municipios, por ejemplo, nos mandan proyectos a nosotros para poderlos financiar, pero no es lo adecuado, no es el circuito que hay que cumplir, ¿no? Nosotros prácticamente rechazamos todos los proyectos porque no es el camino correcto, ¿no? El camino correcto, y para eso existe la ley de competencias, ¿no? Es que cada entidad tiene su competencia. Y la competencia en el tema de saneamiento básico, colegas, es la alcaldía. Ustedes tienen que hacer gestión con la alcaldía. Si la alcaldía no tiene recursos, no tiene personal o XZ motivo, es la alcaldía la que tiene que gestionar financiamiento con el gobierno nacional. No pueden ustedes como junta de vecinos, no pueden ustedes como TVs, como comunidades, no se puede gestionar de manera directa con el gobierno nacional porque nos estaríamos saltando lo que nos dice la ley de competencias. Entonces, el camino es ese, el circuito es ese. Ustedes van y buscan al municipio. Si el municipio no tiene recursos, el municipio va a buscar al ministerio cabeza de sector, ¿no? Por ejemplo, si quieren gestionar un proyecto de riego, irá al viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Si quiere gestionar un proyecto de agua potable, irá al viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, ¿no? Si quiere gestionar, por ejemplo, una carretera, irá al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Ese ministerio recién nos envía a nosotros como Ministerio de Planificación para buscar el financiamiento. Entonces, ese es el circuito. Eso igual es importante para que ustedes sepan, colegas. No hay esa forma, pasa hoy en día bastante, ¿no? Que a veces tenemos un proyecto y le presentan de manera directa al presidente, ¿no? Entonces, hay que cumplir con el circuito, hay que cumplir con el tema de leyes que se tienen de manera vigente. Entonces, nuevamente repito, cuando un proyecto es financiado por el gobierno nacional, el ITCP igual lo va a elaborar el municipio, ¿no? El municipio presentará su ITCP al gobierno nacional, el gobierno nacional evaluará su ITCP, hará complementaciones si es necesario, y si ellos lo van a ejecutar, pues también van a firmar el ITCP de ustedes, ¿no? Pero no es que los ministerios, por más que financien, no sé, un proyecto para Tarija, o un proyecto para Camargo, no es que el ministerio eh, va a hacer los ITCPs para Camargo, para Tarija y para demás, ¿no? Porque si no, los ministerios estarían repletos de proyectos, ¿no? Y ellos no son, no tienen la tuición o la competencia para hacer eso, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de los CEDERIS o de los CENARIS, ¿no? Que es los Servicios Departamental de Riego, el Servicio Nacional de Riego. Por ejemplo, ellos pertenecen en parte al gobierno nacional, ¿no? Ellos realizan, por ejemplo, ITCPs, pero ellos ayudan a los municipios pobres a realizar ITCPs. Es decir, se los realizan todo el ITCP, pero el que va a firmar, el que va a aprobar el ITCP es el alcalde. No es que porque realiza el CENAR y el CEDERI, firma ellos como si lo hubieran hecho, porque estaríamos yendo en contra del reglamento, ¿no? Pueden firmar ellos que han hecho el ITCP como técnicos, ¿ya? Pero nuevamente repito, y el reglamento lo deja en claro, que el que debe aprobar ese ITCP es justamente la máxima autoridad ejecutiva, que en este caso sería el alcalde, o en todo caso el gobernador. ¿Listo? ¿Cuál es el contenido para un ITCP? El ITCP tiene el mismo contenido, sea cual sea el proyecto. El punto número uno es justamente la justificación de la iniciativa del proyecto. Es como yo les mencionaba, ¿cómo nace un proyecto? ¿De dónde nace del proyecto? Un proyecto nace a partir de una demanda, ¿no? Resulta que, no sé, el barrio aeropuerto de la ciudad de Tarija no cuenta con agua potable. ¿No? Entonces, esta directiva, esta junta vecinal del barrio aeropuerto se empezará a mover, tocará las puertas del alcalde y le manifestará al alcalde cuál es la necesidad que tiene,
¿no? Entonces, en base a eso, colegas, hay que hacer la justificación de la iniciativa del proyecto. El punto número 2, colegas, hay que hacer una idea del proyecto. Y para hacer la idea del proyecto, pues hay que conocer el lugar. Yo no puedo hacer una idea del proyecto desde gabinete, sin conocer el lugar, sin saber cuál es la necesidad, cuál es la demanda y demás, ¿no? ¿Qué es la idea del proyecto? La idea del proyecto es que ustedes me digan, voy a construir un sistema de agua potable que va a tener una presa en el río Guadalquivir, va a tener una conducción, va a tener 3, 4 tanques de almacenamiento y va a distribuir a los distritos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Prácticamente la idea del proyecto me va a definir un poco el alcance del, de la consultoría, ¿no? Esa sería la idea del proyecto, ¿no? Yo no puedo decir, la idea del proyecto es hacer un sistema de agua potable. No. Y por si acaso, colegas, el ITCP no es limitativo. A veces no hay que tenerle miedo. Hay muchos que tienen miedo y por no poner algo prefieren no decir nada, ¿no? Le ponen en idea del proyecto construir un sistema de agua potable, ¿no? Sabemos que queremos hacer un agua potable, pero ¿cuál sería la idea del proyecto? Hacer una presa, hacer una obra de toma, hacer un pozo, ¿no? Y esto no es limitativo, no porque ustedes pongan realizar una presa de 40 metros de altura, después va a venir la consultora, lo que va a hacer el EDTP, y va a decir que porque en el ITCP han puesto 40, ellos también van a hacer de 40. No, porque el ITCP, colegas, no tiene esa finalidad de diseñar, no tiene esa finalidad de hacer la parte técnica, ¿no? Detallada. El informe técnico, nuevamente repito, tiene la función de identificar factores que podrían afectar a la viabilidad de mi proyecto. Y yo para identificar qué tendría que hacer, ir a ver si hay agua, si la calidad de agua es buena, si no voy a tener derrumbes, si no voy a tener socavación, sedimentación, ¿no? En función al tipo de obra que ustedes quieran hacer, ¿no? No es lo mismo hacer una presa que hacer un pozo o hacer una obra de toma. Entonces, ¿yo cómo voy a definir, cómo voy a hacer el TDR si no sé si voy a hacer presa, pozo o obra de toma? Entonces, tiene que haber una idea, ¿no? Tiene que ser una idea lo más perfecta posible. Pero a la vez esta idea, colegas, no es limitante, como les digo, no por lo que su ITCP diga una presa de 40 metros, va a venir después la consultora y va a decir, porque en tu ITCP dice 40, yo lo voy a hacer de 40. No. En un ITCP, colegas, no se hace topografía, no se hace hidrología a detalle, prácticamente no se hace una ingeniería a detalle, simplemente es una ingeniería básica, ¿no? Entonces, si el EDTP me sale que la presa no es de 40, es de 60 metros, hay que hacerla de 60, ¿no? ¿Por qué? Porque en el EDTP es en la única instancia donde se define la viabilidad de un proyecto. Si mi TCP me dice 40 metros y resulta que el EDTP me dice 20, solamente vamos a hacer los 20, ¿no? El ITCP, nuevamente menciono, no es limitante, no es algo condicionante. Simplemente, como ustedes pueden ver acá, es una idea de proyecto, ¿no? El punto número 3 es el compromiso social documentado, ¿no? Vamos a irnos al caso más extremo, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tema muy conflictivo hoy en día, ¿no? Al menos en Tarija tenemos ese inconveniente desde el 2016, colegas, hasta la fecha, se siguen realizando varios estudios de preinversión, todos inviables, en papeles viables, pero a la hora de construir inviables. ¿Por qué? Porque ninguno ha pasado hoy en día a la etapa de inversión. ¿Y cuál es el componente que no cumple? El social. Los que conocen Tarija saben que nuestra actual planta de tratamiento se encuentra en el barrio San Luis. Y todos los vecinos en el barrio San Luis no quieren que se construya ahí una nueva planta de tratamiento. Es más, quieren que la actualmente construida vaya a otro lado, ¿no? No quieren saber los vecinos de San Luis que se haga una petar en ese lugar. Puede ser que cumplamos técnicamente, legalmente, todos los componentes podemos cumplir, pero si el social, que es uno de los factores que determina la viabilidad del proyecto, no cumple, colegas, pues ese proyecto no va a pasar a etapa de inversión,
¿no? Es por eso, y es importante, colegas, hoy en día, que desde el ITCP se tiene que cumplir con este compromiso social documentado. Tiene que haber alguna acta, algún acuerdo, algún convenio, todo lo que ustedes puedan generar y pueda ser un respaldo para ustedes, bienvenido sea, ¿no? Para que no les pase como nos mencionaba el colega, ¿no? Que hoy en día les están denunciando porque no han identificado esto en el ITCP. Entonces, si bien el ITCP es un simple informe técnico, colegas, es muy importante, porque ustedes aquí van a definir si proseguimos con el EDTP o no proseguimos. Si ustedes identifican todos los factores, tengan la certeza que el TDR va a ser bueno. Y si el TDR es bueno, tenemos todo para exigirle a la empresa que haga un buen estudio. Pero si ustedes no han ido a ver el lugar, no han identificado nada y resulta que no hay nada de condiciones en el lugar, pues vamos a gastar la plata en un EDTP, ese EDTP nos va a salir inviable o peor todavía, si el proyecto lo cocinamos y lo hacemos inviable, vamos a pasar la etapa de inversión y vamos a llegar a invertir y resulta que no va a funcionar el agua potable, no va a funcionar el alcantarillado, no va a funcionar la petar, ¿no? Ese es uno de los problemas que se tiene en Tarija, por ejemplo. La actual plan de tratamiento en Tarija no tiene un tratamiento preliminar. Todo lo que llega del alcantarillado entra de manera directa a las lagunas de estabilización. Y ni se imaginan lo que llegan. Es más, todo lo que ustedes se imaginen llega e ingresa de manera directa a la PETAR. Me ha visto ver de todo cómo llega a esa planta, ¿no? Entonces, las lagunas, por ejemplo, han diseñado a una altura para cumplir solamente el requerimiento de agua residual, pero si a esta laguna van a entrar un montón de cosas, hasta vacas muertas y todo me ha visto llegar, ver llegar ahí, ¿no? Entonces, no está funcionando bien, ¿no? Y obviamente tiende a generar malos olores, proliferación de insectos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no tiene un pretratamiento. Y si ustedes, por ejemplo, no han identificado esas cosas, que por ejemplo, si yo quisiera hacer un mejoramiento y una ampliación a la PETAR, lo primero que yo plantearía ahí, por ejemplo, hacer un tratamiento preliminar. Si XZ motivo, no sé, me he olvidado y no he hecho un tratamiento preliminar y voy a llegar a construir, pues esa PETAR me va a generar malos olores, me va a generar insectos, por ende va a generar enfermedades, ¿no? Entonces, esas cosas, colegas, va arrastrando. Si yo tengo un mal ITCP, seguramente va a haber un mal TDR. Si tengo un mal TDR, va a haber un mal EDTP. Y si está mal el EDTP, seguramente va a estar mal la ejecución del proyecto. Y ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? En obra, colegas, en obra, el supervisor de obra, ¿cuál es el primer trabajo que hace? Rediseñar el proyecto. En la mayoría de los casos, colegas, al supervisor le toca rediseñar el proyecto. ¿Y por qué se va a rediseñar? Porque el estudio está mal o porque el estudio no está actualizado, ¿no? Entonces, hoy en día, colegas, más de un 90% de los estudios realizados están mal elaborados. Hay mucho por trabajar en el tema de la preinversión y por eso yo destaco este tipo de diplomados que, que dan énfasis en este tema de formular proyectos. Porque una cosa es diseñar, ¿no? Yo puedo ser capo para manejar el WaterCAD, el SewerCAD, el Aquasystem, ¿no? Diferentes programas que me van a ayudar a diseñar. Puedo yo ser el mejor profesional para diseño. Pero colegas, si ustedes saben diseñar y no saben formular los proyectos, porque esto es otra cosa, ¿no? Si ustedes no saben formular los proyectos, de nada sirve que el diseño esté bien, si la formulación va a estar mal. La formulación, colegas, no solamente tiene que ver en el tema técnico. Para formular un proyecto tenemos que estar al pendiente de todos los aspectos, porque el técnico tiene la misma importancia que el factor social, tiene la misma importancia que el factor legal, tiene la misma importancia que el tema de riesgos. No es porque técnicamente sea viable, quiere decir que en lo económico, en lo financiero, en lo social y demás también va a tener las mismas condiciones. Puede ser que en el diseño sea el mejor proyecto, pero resulta que en el tema social, dos, tres personas que no quieran, listo. Por más que tengan mejor diseño, sea técnicamente viable y todo lo demás,
el proyecto se va a caer, ¿no? El punto número 4, colegas, como ustedes pueden ver, nos habla del derecho propietario. Pero hay que entender muy bien este punto, porque me ha tocado también ver varios proyectos donde me dicen, ingeniero, este proyecto no se va a poder hacer porque no tiene derecho propietario. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que nos pide aquí en el ITCP, en el punto número 4, es solamente informar. Ahí dice, ¿cuál es el estado de la situación legal? Perfecto, entonces ustedes pueden decir, ah, no, el terreno está saneado, el terreno no está saneado, o el terreno está en proceso de saneamiento, ¿no? Si ustedes me dicen que el terreno no está saneado, perfecto, entonces yo recomendaré en las conclusiones, en las recomendaciones del ITCP, recomendaré que se debe gestionar el derecho propietario conforme se vaya avanzando el estudio de diseño técnico de preinversión. Porque para el EDTP no es necesario, pero para la inversión sí. Yo no voy a poder llegar a ejecutar si no tengo el derecho propietario de todos los beneficiarios. Y si hubiera afectados, de todos los afectados, ¿no? No solamente tengo que tener el derecho propietario de los afectados, sino que hay que hacer, en muchos casos, ley de expropiación, hay que hacer la indemnización, hay que hacer todos esos componentes para zanjar y esos predios que van a ser afectados. El caso de una presa, por ejemplo, ¿no? El caso de una presa, vamos a tener un área afectada, la inundada. Esa área, colegas, tiene que pasar a nombre del municipio. Para eso hay que hacer transferencia de terrenos, hay que hacer ley de expropiación, hay que declarar esa área como terrenos para el municipio, entonces es un proceso largo, ¿no? Y ese proceso, ¿en qué me va a interferir? En el plazo de la consultoría. Póngale el caso que yo para sacar el derecho propietario necesito, no sé, un año, pero resulta que el plazo de mi consultoría son 3 meses. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema ambiental, ¿no? Hoy en día es fácil, colegas, de entrada, saber qué categoría de ambiental, o por lo menos estimar qué categoría ambiental es nuestro proyecto, ¿no? Y no es lo mismo, colegas, hacer un proyecto categoría ambiental 4 que hacer un proyecto categoría ambiental 2. Un proyecto categoría ambiental 4, colegas, solamente se pide un certificado de dispensación ambiental y listo. Eso puede tardar una semana, 2 semanas, un mes, y prácticamente eso es la licencia ambiental. En cambio, si fuera un proyecto categoría 2, hay que hacer consultas públicas, hay que hacer un montón de cosas. Hasta donde tengo entendido, colegas, se tarda alrededor de 9 meses para el trámite de la licencia ambiental. Es decir, ¿a partir de cuándo puedo hacer el trámite de la licencia ambiental? A partir de que tengo la ingeniería a detalle definida, ¿no? A partir de ahí, si tu consultoría es de 6 meses, yo creo que recién a partir del mes 4 vas a tener tú el diseño de la ingeniería a detalle, ¿no? A partir de ahí, a partir del mes 4, recién vas a poder tramitar tu licencia ambiental. Y ese trámite, si es categoría 2, categoría 1, tarda alrededor de 9 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito un plazo de consultoría de por lo menos, habíamos dicho 4 para llegar a ingeniería a detalle, 9 para la licencia, necesito un plazo de consultoría de eh, 13 meses, ¿no? ¿Y qué pasa si ustedes me van a lanzar una convocatoria o un proceso de licitación que la consultoría se va a hacer en 6 meses, ¿no? Y yo necesito 13. Colegas, que ustedes me lancen una consultoría, que hagan todo el diseño, hagan todo el EDTP, pero le falte licencia ambiental, ese EDTP es incompleto, ¿no? No sería un EDTP completo si no tiene la licencia ambiental. La licencia ambiental es parte del EDTP, ¿no? Entonces, este tipo de factores es lo que nosotros tenemos que identificar en el ITCP. El ITCP nos va a dar insumos para cuánto va a ser el plazo de la consultoría, nos va a dar insumos para cuánto va a ser el presupuesto de la consultoría, nos va a dar insumos para qué profesionales tenemos que considerar para el EDTP, ¿no? Entonces, todo eso, qué ensayos, qué análisis, qué laboratorios necesitamos para el EDTP. Todo eso tiene que identificar el ITCP
Y todo esto, lo que identifica el ITCP, tienen que ser los insumos para colocar en los términos de referencia. ¿Listo? Entonces, quedamos en el punto número 4. Hay que informar cuál es la situación del derecho propietario. El punto número 5, lo mismo. Hay que informar, hay que conocer cuál es el estado de la situación de la afectación de derechos de vía y la gestión de acuerdos o convenios para posibles conflictos, en caso que existieran, ¿no? El punto número 6, identificación de posibles impactos ambientales. Aquí también me ha pasado muchas veces que me dicen, ingeniero, yo no puedo hacer el ITCP porque en mi municipio no tenemos ingeniero ambiental. ¿Y dónde dice que el ITCP lo tiene que hacer o necesitamos de un ingeniero ambiental? ¿No? Aquí, colegas, en el punto número 6, no me está pidiendo que yo haga un estudio ambiental, ¿no? Simplemente me está pidiendo que yo identifique, incluso me dice posibles, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a nombrar impactos ambientales porque son posibles, ¿no? Entonces me pide clarito ahí identificar posibles impactos ambientales. Lo mismo pasa en el punto número 7, donde me pide identificar posibles riesgos de desastres, ¿no? Y eso, ¿dónde vamos a identificar, colegas? En campo. Eso yo no lo voy a hacer en gabinete o lo voy a hacer en mi alcaldía o en mi gobernación, ¿no? Es en campo donde nosotros vamos a identificar si hay inundaciones, si hay heladas, si hay deslizamientos, ¿no? Hay cambio de temperaturas, hay cambio de lluvias, como está pasando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el hecho que ahora está lloviendo, tenemos lluvias extremas y demás, hay inundaciones en muchos lugares. La inundación sería en este caso un riesgo, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en el tema de Potosí, ¿no? En Potosí, donde lastimosamente se ha vivido una sequía importante, ¿no? Entonces, esos aspectos, colegas, es importante identificarlos en la etapa del ITCP, ¿no? Y estas identificaciones, nuevamente les menciono, me va a dar pautas para poder recomendar en la etapa de LDTP. Por ejemplo, me ha tocado ver un proyecto en Villazón, ¿no? Para mí un proyecto excelente, cumplía con todas las condiciones, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Villazón, ¿no? En Villazón, para los que conocen, se encuentra en Potosí, por la parte sur de Potosí, es frontera con Argentina y es un municipio sumamente frío, ¿no? Es sumamente frío Villazón. Y los antecedentes en los alcantarillados y en el agua potable, porque no es que les falte agua, no es que tengan mal alcantarillado. Lastimosamente sus proyectos no funcionan del todo bien. ¿Por qué, colegas? Porque el agua se congela. Es tanto el frío, colegas, que lastimosamente el agua se congela. Y imagínense, ¿quién a veces se va a acordar o va a tomar en cuenta el clima, ¿no? O el tema de que se congele el agua en para aspectos constructivos o para aspectos de diseño, ¿no? Porque a veces esas cosas se pueden ver de subsanar o poderlas tomar en cuenta en los diseños o en algunos aspectos constructivos. Pero ¿dónde se tiene que identificar eso? En el ITCP. Que ustedes hayan identificado que, no sé, el municipio de Villazón tiene temperaturas extremas, es un municipio sumamente frío, e incluso hayan identificado que sus sistemas actuales, el agua se congela, bueno, eso ya, esa recomendación la vamos a plasmar en el TDR, ¿no? En el TDR colocaremos en actividades, se recomienda a la empresa consultora tomar las acciones correspondientes o hacer las recomendaciones técnicas correspondientes en base a que el agua en Villazón se congela, ¿no? Entonces, características como esas, colegas, es la que tenemos que identificar en el ITCP y considerarlas para el EDTP. Las conclusiones, el 8, otros aspectos que ustedes consideren necesarios, colegas, si hay algún punto que no saben dónde colocarlo, lo podemos colocar acá en el punto número 8. Mayormente a mí en el punto número 8 me gusta colocar el tema de los diagnósticos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer, colegas, para hacer un proyecto es conocer la situación actual. Si ustedes van a hacer un mejoramiento, van a hacer una ampliación, eso quiere decir que ya existe un proyecto.
Ya existe un sistema. ¿Será que ese sistema funciona? ¿No funciona? ¿Cuánto es su caudal? ¿Cuándo ha cumplido su vida útil? ¿Qué material ha sido? Eso podemos informar aquí en el punto número 8, ¿no? Y si el proyecto es nuevo, lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Si no tiene actualmente agua potable, ¿cómo hacen los comunarios? ¿Cuánta población tiene actualmente? O sea, todo eso, colegas, si ustedes hacen un repaso desde el 1 hasta el 7, no tenemos dónde colocarlo, pero sí lo podríamos colocar en este punto número 8. Conclusiones. ¿Cuál es el objetivo de un ITCP? Identificar factores que puedan afectar a la viabilidad del proyecto. Por tanto, la conclusión número 1 tiene que citar eso. ¿Cuáles han sido los factores que ustedes han podido verificar en campo? Y si ustedes consideran que cumple o no cumple. Y si ustedes consideran que cumple con todos los factores, pues seguramente su recomendación será, se recomienda proseguir a la etapa del EDTP. Si ustedes consideran que el factor social, por ejemplo, no cumple, se recomienda no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se subsane el tema social con esas dos familias, ¿no? Ahí, colegas, no estamos matando el proyecto. Ahí estamos diciendo, consiguen la aceptación social de esas dos familias, el día de mañana hacemos el EDTP. Si de aquí a 2 años recién consiguen la aceptación social, de aquí a 2 años recién hacemos el EDTP. Si de aquí para adelante no conseguimos la aceptación social de esas dos personas, pues lastimosamente nunca vamos a pasar a la etapa del EDTP. Entonces, solito, como quien dice, se va a matar el proyecto. Pero el hecho de que yo en el ITCP diga que el proyecto no es viable, ya estaríamos matando un proyecto cuando no corresponde hacerlo en un ITCP. De poder se puede. ¿Por qué? Porque el informe técnico lo hace cualquier técnico y el técnico lo va a hacer como él quiera, digamos, ¿no? O sea, la hoja va a soportar todo. Yo puedo ponerle que es viable, no es bien, puedo ponerle todo. Pero ahora de que sea correcto, colegas, no es correcto. De que sea ético, no es ético, porque un ITCP no tiene ese objetivo. El único, nuevamente repito, el reglamento lo establece, que la única etapa donde se realiza la viabilidad de un proyecto es la etapa del EDTP. Entonces, es el EDTP el que tiene que decir si un proyecto es viable o no es viable. Vamos a hablar ahora de las tipologías de proyecto. Yo les había dicho que tenemos 5 tipologías de proyecto. Antes de pasar a las tipologías, colegas, no sé si existe alguna duda, alguna consulta, no sé si está quedando todo claro. Es importante que sepamos bien el alcance de un ITCP y un EDTP para entender y aplicar todo este módulo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, continuamos. Les había mencionado, colegas, que hoy en día tenemos 5 tipologías de proyectos. Tipología número 1, que son los proyectos de desarrollo empresarial productivo. Tipología número 2, que son los proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Y tipología número 3, que son de desarrollo social. Tipología número 4, que son proyectos de fortalecimiento institucional. Y tipología número 5, que son de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Son las 5 tipologías de proyectos. Es como yo les mencionaba, si ustedes quieren hacer un puente, un túnel, un aeropuerto, un agua potable, un alcantarillado, una petar, una presa y demás, tiene que estar enfocado en algunas de estas tipologías, ¿ya? ¿Para qué sirven las tipologías? Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos, ¿ya? ¿Cuáles son los proyectos tipología número 1? Los que sean de agroindustria, metalúrgicos, hidrocarburos, comunicaciones, lácteos, etcétera. ¿Cuáles serían los proyectos tipología número 2? Cuando vayamos a hacer caminos, puentes, aeropuertos, represas, riegos, hidroeléctricas, tipología número 2. ¿Cuándo van a ser tipología número 3?
Cuando queramos hacer alcantarillados, aguas potables, energía, centros hospitalarios, centros educativos, viviendas sociales, campos deportivos, centros culturales, estos serían proyectos tipología número 3. En el área que nosotros estamos hablando, colegas, que es el tema de sanitaria, todos los proyectos sanitarios, colegas, vienen a ser proyectos de desarrollo social, proyecto tipología número 3. ¿Por qué es importante conocer la tipología? Porque como ustedes pueden ver, toda tipología o cualquiera de estas tipologías tiene un contenido referencial diferente. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un camino con este contenido. Yo no puedo hacer un puente con este contenido, ¿no? En función a la tipología de mi proyecto, yo tengo el reglamento básico de preinversión, me establece cuál sería el contenido referencial para cada una de las tipologías. Es decir, el día de mañana yo tengo que hacer un EDTP de alcantarillado, perfecto. Alcantarillado, tipología número 3, mi EDTP tiene que tener este contenido. Este sería mi contenido del EDTP. Y a esto es lo que se le llama formulación de proyectos, ¿no? Porque una cosa es hacer el diseño, ¿no? El diseño es cumplir la norma boliviana 689, la norma boliviana 688, la 512. Esas son normas y eso hay que cumplir en cuanto a diseño. Pero ¿qué tengo que cumplir en cuanto a formulación? Pues el contenido adecuado, ¿no? Entonces, saneamiento básico, sanitaria, proyecto tipología número 3. Algunas veces me pasa, y me pasa bastante, colegas, que no sé, póngale el caso que alguno de ustedes me va a llamar el día de mañana y me dice, ingeniero, un favor, que tengo que hacer un EDTP de un sistema de agua potable, ¿no? ¿No tiene algún modelo para pasarme, para facilitarme, para que me sirva de guía? Yo les digo que no, ¿no? Yo les digo que no, pero sin embargo les puedo decir, sí tengo de un sistema de riego, ¿no? Y me pueden decir, ya, entonces páseme el sistema de riego para que sirva como guía, ¿no? Colegas, si hablamos en diseñar, sí podríamos decir que diseñar un sistema de riego tiene cierta similitud que diseñar un sistema de agua potable. Sí tienen una cierta similitud, ¿no? Pero si hablamos, colegas, en similitud de formulación de proyectos, fíjense, un sistema de riego va a tener este contenido, obviamente no le puse acá todo el contenido, sino algo lo más significativo. Un sistema de riego tiene un contenido y un sistema de agua potable tiene otro contenido, ¿no? Si ustedes me van a pedir un sistema de riego y van a aplicar el ejemplo del sistema de riego, seguramente ustedes me van a hacer este contenido. Y lo primero que nosotros vamos a hacer en el BIF o cualquier evaluador lo va a hacer, no está cumpliendo el reglamento básico de preinversión, por tanto, por más que el diseño esté 100 puntos, el proyecto se devuelve, porque no está cumpliendo el reglamento básico de preinversión. Entonces, la tipología, colegas, me define el contenido referencial del proyecto. Bien, colegas, hasta acá es la primera sesión. A partir de la siguiente sesión ya vamos a entrar un poco más de lleno a hablar lo que es el reglamento de elaboración de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico. Este reglamento, colegas, ¿de dónde nace? Del reglamento básico de preinversión. Habíamos dicho que el reglamento básico de preinversión justamente me sirve para cualquier tipo de preinversión, ¿no? En este caso, el reglamento, nuevamente lo repito, nace del reglamento básico de preinversión. ¿Cuál es la diferencia? Que el reglamento básico de preinversión es muy general, ¿no? El reglamento básico de preinversión tiene que servir para cualquier tipología de proyecto. Sin embargo, este reglamento de acá, pues a partir del reglamento básico de preinversión, va a ser un poco más específico y va a ser mucho más específico para el sector de agua potable y saneamiento básico, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un sistema de agua potable, ya sea para nivel ITCP o para nivel EDTP, vamos a tener el componente de hidrología para cuando nosotros necesitemos determinar la oferta de agua. Vamos a tener el componente de la demanda, ¿no? Para determinar cuánto es la población beneficiaria.
Y vamos a tener el componente de hidráulica o el componente sanitario, ¿no? Donde vamos a tener que hacer la conducción y la distribución del agua, desde la captación hasta el usuario, ¿no? Esa es la diferencia que vamos a tener. Bueno, y la siguiente clase vamos a ver ya algunas imágenes y demás para mostrarles algunas inspecciones en campo y podamos identificar y entender mejor manera estos ejemplos que vamos a hacer a nivel ITCP. Hasta acá, colegas, ¿alguna duda, alguna consulta? Si no, con eso estaríamos cerrando esta primera sesión. ¿Dudas, consultas? Todo claro. Perfecto, colegas, no hay dudas, no hay consultas, entonces con eso estaríamos cerrando esta primera sesión y bueno, ya a partir de la siguiente sesión ya vamos a entrar un poco más de lleno a lo que son los ITCPs, posteriormente DTPs y también con el tema de los términos de referencia. ¿Listo? Bien, con eso estaríamos concluyendo esta sesión. Agradecerles nuevamente por su participación y bueno, nos estamos viendo la siguiente sesión. Tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, miércoles. Buenas noches, Inge, gracias.